Hola, mi nombre es Miroslava Sánchez y te quiero dar la bienvenida a Ya la vi, un programa hecho para los amantes del cine y la televisión. Muy buenas tardes, damas y caballeros, amigos y amigas, sean bienvenidos nuevamente a Ya la vi. En este episodio vamos a hablar de dos estrenos, una película y una serie. Para quienes estuvieron pendientes en las redes sociales, ya sabían de antemano de qué iba a tratar este episodio porque hice una publicación en la que más o menos daba a entender, bueno, no más o menos, yo creo que era muy claro de qué iba a ser este episodio. Y quienes no vieron la publicación, bueno, ya lo saben ahora con el título del episodio. Vamos a hablar de la serie Mentiras y de Exterminio 28 años después. Vamos a comenzar con Mentiras, primero porque esta serie ya se estrenó hace 2 semanas, entonces se podría decir que es un poquito tarde para comenzar a hablar de ella, pero nunca demasiado tarde. Esta serie es la adaptación del exitoso musical del mismo nombre creado por José Manuel López Velarde, el cual se mantuvo en cartelera por casi una década. Con más de 1 millón de espectadores a lo largo de este tiempo, este ha sido, o probablemente será, el musical más exitoso de México. Ahora, se mantuvo en cartelera durante una década y ha tenido sus diferentes versiones, como ahora Mentidrags, que se está presentando creo en la Ciudad de México, y las personas que han ido cuentan que es una experiencia muy entretenida y creo que como la estructura en sí de la historia del musical permite que se pueda seguir rehaciendo, reestrenando con diferentes elencos, en diferentes formatos y bueno, ahora llegó la serie de Mentiras. Oigan, yo vi el tráiler de esta serie aproximadamente una semana antes. Aquí cabe aclarar que yo no tenía contexto de nada de la historia de Mentiras del musical y como el background de la serie, nada, o sea, yo no sabía nada y me confundí bastante al ver el tráiler. Avanzando un poco los días, se empezó a crear como esta emoción, digamos, o esta plática en redes sociales acerca o alrededor de la serie y como que pude ir agarrando contexto por parte de algunos creadores de contenido que se anticiparon al estreno y bueno, quisieron darnos un poco de información y agradezco mucho a quienes hicieron esos videos o publicaciones en las que pues nos pudieron informar un poco más. Y se llegó el día de ver el estreno. La comencé a ver justo creo que en la noche de su estreno y comenzó raro. A ver, yo no sé si sea completamente una persona de musicales. eh, no sé, tengo algo con los musicales que de repente no me gustan en un comienzo y después sí me gustan mucho. Hay un problema ahí. Pero también en un principio no estaba yo tan convencida con la historia. No me gustaba mucho cómo comenzó. A ver, yo estaba juzgando desde el primer episodio, sin tener ningún contexto ni nada. No me gustaba mucho que el tema en ese momento, en el primer episodio, fuera 4 mujeres que un hombre les puso el cuerno. O sea, yo siento, discúlpeme y a lo mejor y me van a funar por lo que voy a decir, pero se me hace muy, muy outdated, muy fuera de los problemas que son relevantes para las mujeres en el presente. A mí se me hacía, no sé, les digo, a mí no me gustó mucho el inicio porque ya no es atractivo para mí ver una historia en la que 4 mujeres se pelean por un hombre o dos, por ejemplo, Dulce y Daniela en el contexto de la serie, ¿no? Me empezó a parecer un poco aburrido en ese momento. Y dije, ok, vamos a seguirla viendo. Yo no sé cómo va a terminar esto. Y vaya que qué bueno que la terminé de ver porque pues resulta en algo completamente diferente. En ese momento, bueno, yo pensaba, ok, esta es una historia que está escrita basada en los 80. Sí, este es un tema relevante que les preocupaba a las mujeres y que les sigue preocupando, pero no es algo que siento que la mayoría quiera ver en pantalla, ¿no? Ya no queremos ver a mujeres que sufren por un hombre y que se niegan a ver la realidad, ¿no? Continué viendo la serie, la terminé y miren, mis opiniones de un inicio las tiré a la basura porque esta serie me gustó bastante. Aunque el final no me gustó para nada, no siento que haya tenido mucho sentido. Aquí va un spoiler, que hayan incluido una escena en la que fueron al funeral de Lupita. Creo que el desenlace en el que pues ellas terminan cerrando, digamos, este ciclo con Emanuel y Emanuel pues comienza a entender un poco por qué estaba mal todo lo que había hecho y que también él necesitaba ayuda. Me había parecido bueno, aunque no me llenó de satisfacción
yo quería venganza, ¿saben? A lo mejor es mi forma de pensar, pero a mí me hubiera gustado una venganza o no sé, verlas un poco realizadas en otras cosas, a lo mejor verlas en un futuro, pero no en ese futuro del funeral, porque la neta fue muy innecesario y aparte yo tengo entendido que Michelle Rodríguez también ha formado parte del elenco original, o bueno, no del elenco original, pero sí del elenco de Mentiras, el musical. Para que le dieran ese pedacito de papel, bueno, no se me hace muy justo, aunque ella es la narradora de la historia en la serie, no tenía sentido, se vio muy forzado todo que la metieran a ella como la hija de Dulce, bueno, se me hizo un desmadre, la neta, esa última escena. Muchos se han quejado también de la última escena, en la que es una canción de Emanuel, pero vamos a ir para allá en un momento. En general, a mí me gustó la serie, me gustó el diseño de producción de el set de cada una, digamos, cuando aparecían en sus cuartos, ¿no? Me gustó bastante todos los detalles que utilizaron para hacer esta producción. También había bastantes referencias a la cultura popular de esos años y una de las que se habló mucho fue la de la Chiquitibum, ¿no? La chica que apareció en un comercial del Mundial con la playera de Carta Blanca y que hicieron la referencia en la canción de Soldado del Amor, creo, con Lupita y con Emanuel. Bueno, eso sí es una referencia muy sutil, que creo que sí es un poco complejo para quienes no estuvimos en esa época entenderla, ¿no? Pero para quienes son de los ochentas, pues claro que la van a captar en el momento y como público creo que eso es algo que siempre vas a agradecer, ¿no? Que siempre haya esas referencias o te diste cuenta de que sí está como adaptado a la época. Ahora, en referencia a la historia, hubo mucha conversación en redes de que sí hubo algunos cambios en la historia muy pequeños, también quitaron algunas canciones que son originales también del musical, que bueno, eso las actrices también lo aclararon, que hubo canciones que no estuvieron en la producción porque es muy costoso pagar los derechos de autor de cada una de esas canciones que bueno, son temazos de la época y a consecuencia pues tuvieron que adaptar de cierta forma la historia para que no perdiera sentido. Y muchos fanáticos del musical original, bueno, sí se quejaron de que por qué no estaba, pero bueno, a veces, aunque se le explique al espectador o al público, no lo van a entender. Es que pues sienten que se puede hacer todo, pero a veces con un presupuesto limitado, pues es difícil cumplir con todos los requerimientos y los deseos. Y creo que aunque aquí no pudieron incluir todas las canciones que tiene el musical, en sí no perdió su esencia de la historia. Y eso no lo digo yo, lo dicen los espectadores y los que ya vieron el musical, que no perdió gran esencia de la historia, pero sí les hubiera gustado que incluyeran estas canciones. Hablando del cast, y es aquí donde vamos a entrar en un tema que yo quería platicar con ustedes. Las actuaciones del reparto a mí me parecieron magníficas, o sea, ¿qué onda con el talento mexicano que tenemos tan grande? Porque cada una de las canciones está increíble, o sea, la interpretación de las actrices y de las cantantes, porque Belinda es cantante, ¿no? Reflejan el nivel de preparación que tienen, o sea, siento que hemos dicho por muchos años que México no tiene tanto talento, siempre hemos estado viendo hacia afuera, ¿no? Esto, no sé si entraría como malinchismo, ¿no? Pero siempre estamos viendo hacia los actores americanos, los actores europeos, pero estamos tan ocupados viendo hacia afuera que no nos damos cuenta que acá tenemos un gran nicho de actores, de cantantes, de bailarines súper preparados para producciones que no le piden mucho a otras fuera del país. O sea, yo quedé fascinada, me divertí y canté y también sentí la emoción que ellas nos estaban y él también nos estaba transmitiendo a través de su interpretación de las canciones. Yo creo que en esta parte no hay nada que reprochar, la verdad es que es una interpretación y una actuación de 10. Pero muchos no van a estar de acuerdo. Y vamos a hablar de esto también. Porque previo al estreno yo ya había estado viendo que usuarios en redes sociales comentaban que la elección del cast no era el adecuado. Y a ver, nosotros como espectadores y como público especulamos siempre y opinamos. Primero, opinamos de manera muy ignorante porque lo hacemos antes de ver algo. O sea, ¿por qué tenemos que hacer eso, no?
Entiendo que los fanáticos del musical, pues bueno, tengan sus opiniones reservadas acerca de quiénes les han parecido que han interpretado mejor cada uno de los personajes, pero acá estamos hablando que es un formato audiovisual que es grabado, que sí es diferente a lo que ven en el teatro. De cierta forma tiene sus diferencias, ¿no? Y por ahí leí un comentario, bueno, no uno, varios, en los que decían que no les parecía la elección ni de Regina Blandón ni de Diana Bobbio. Y a ver, yo leía los comentarios con, o sea, me daba risa porque hablan desde la ignorancia, o sea, empezaron a decir, aquí les voy a poner un ejemplo. Yo no sé por qué eligieron a Regina Blandón, sí, qué tiene ella de estar preparada para un papel como este. Y es como de que, ok, ¿por qué no te tomas antes de hacer este comentario el tiempo para investigar la carrera de Regina Blandón? Ella tiene años haciendo teatro, obviamente sabe cantar, obviamente sabe actuar. Yo creo que muchas de las personas que comentan en internet se acuerdan de Regina Blandón por su interpretación de Vivi en La Familia Peluche, pero la realidad es que Regina tiene años de experiencia. Y justo este año estaba haciendo Prima Facie o Prima Facie, disculpen ustedes si no la dije bien, pero esta es una obra de origen inglés que vino junto con una colección también de obras del teatro inglés que se estuvieron presentando en la Ciudad de México y muchas son importantes. A ver, para que a Regina Blandón le hayan dado un espacio para hacer un personaje de una obra del teatro inglés es porque ella tiene una carrera consolidada. Y sí, muchos se quejaron y decían, ¿cómo puede ser que hayan escogido a Regina Blandón como Yuri, la va a regar? O sea, súper mala elección de cast. O sea, la gente ya dudaba desde un inicio que todo iba a salir mal. Y después también con Diana Bobbio, que decían, nadie la conoce, yo no entiendo por qué no castean a tal y tal actriz, teniendo la oportunidad de hacer algo bien, bueno, la riegan, según el público, ¿verdad? Mucho hate se le tiraron a estas actrices. Y es que este hate fue basado solamente en el tráiler. O sea, con el tráiler ellos ya tuvieron suficiente. Si es que, a ver, en ocasiones de ver el tráiler, pues sí, tienes suficiente con saber si te va a gustar una película o no, pero siempre hay que darle la oportunidad, ¿no? Y aquí yo recuerdo mucho que hubo gente que se rió de la escena en la que estaban cantando castillos y la gente se burló, ¿eh? Se burló bastante de Diana Bobbio y se burló bastante de Regina Blandón porque no iba en el nivel de cómo estaba cantando Belinda ni Mariana Treviño. Y al final, después de la serie, creo que hasta Dulce, el personaje de Dulce, fue de las que más encantaron a la gente. Entonces, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de hablar antes? Yo no sé si es una cuestión humana, de verdad, que o es una costumbre de nosotros de querer que nuestra opinión sea el veredicto final de cómo va a resultar alguna película, una serie, un video, como sea sin siquiera tener la información correcta ni haber visto el producto final, ¿no? Y no solamente es eso, porque también es el después, y es aquí algo que no sé si pasa en otros países, pero pasa mucho en México. Después de que se estrenó la serie, ahora sí que la gente la vio toda, empezaron a tirar hate de nuevo y al que le cayó más fue a Luis Gerardo Méndez. Él, además de ser Emanuel, fungió como productor de esta serie. De hecho, se levantó, bueno, cuenta en una entrevista que una mañana se levantó y le llamó al creador de este musical y le dijo, oye, tenemos que hacer tu musical en una serie, tenemos que hacerlo ya, porque de hecho había planes antes de que esta serie llegara a la pantalla grande, pero pues no se dio. Y Luis Gerardo Méndez hace 6 años le dio la idea al creador y le dijo, hay que hacerlo de ya como sea. Y en parte es gracias a Luis Gerardo Méndez que la serie Mentiras sea una realidad y le cayó un buen de hate. Y es que aparentemente a muchas personas no les gustó su interpretación de Manuel y sintieron que él tenía mucho protagonismo, además de que pensaban o lo que percibían era que él se reflejaba mucho en ese personaje y que era muy egocéntrico y que era innecesaria su última escena como Manuel. Bueno, le llovió de todo. Y aquí es donde me pregunto, ¿qué necesitamos como público o como sociedad mexicana satisfacer en nuestra vida para poder aceptar que otro mexicano hizo algo bien? Y es que no solamente se trata de Luis Gerardo Méndez, sino de también cualquier otra persona mexicana que esté teniendo éxito. ¿Por qué siempre le queremos encontrar un defecto? No es Luis Gerardo Méndez, bueno, era Diana Bobbio, era Regina Blandón, no, las dos están mal. O sea, ¿por qué no nos permitimos avanzar? Eso también pasa con los deportistas, también pasa con cantantes.
con cualquiera. Y ahorita tenemos el ejemplo más claro, lo tuvimos hace unos meses con Isaac del Toro que, miren, yo no sé mucho del ciclismo, pero tengo entendido que estaba compitiendo en una de los tours más importantes del mundo, un joven que estaba representando a nuestro país y por una decisión que tomó que no resultó en su victoria, neta, ¿cómo le cayó hate de todo México? O sea, resultó que todos éramos expertos en ciclismo y ahora él era el peor. Y hay infinidad de ejemplos así. ¿Por qué tenemos la costumbre de ver para abajo a las personas que están teniendo éxito? Y a ver, en el caso de Luis Gerardo Méndez, pues él es productor de la serie. Por supuesto que tuvo una influencia en cómo se iba a presentar la historia en la serie, y por lo que veo sí es evidente que le añadió un poco más de protagonismo al personaje de Emanuel. Sin embargo, no creo que estos sean argumentos suficientes para la funa que le cayó, y es que se los pasaría si él no hubiera cantado ni actuado bien, pero es que ni eso. Una de las mejores canciones de la serie es una que canta Emanuel. Yo sí creo que esta serie sin Luis Gerardo Méndez hubiera sido muy diferente y a lo mejor ni para bien. Pero bueno, una vez más está el ejemplo de que neta los mexicanos no nos ayudamos a progresar, no estamos felices de que los demás sean exitosos. Y sí está muy feo, amigos. Lo estamos viendo ahorita con el estreno de la serie de Mentiras y lo volveremos a ver con otros casos de estrenos mexicanos en el futuro. Mientras tanto, pues bueno, a pesar de todas estas críticas que no aportaron mucho al estreno y que sí opacaron de cierta forma la expectativa y la perspectiva que tenían las personas que no habían visto la serie, yo me quiero quedar con lo bueno y se les quiero recomendar bastante. Es una serie cortita con grandes éxitos de la música de los ochentas y tiene cameos muy interesantes, así que si aún no han visto Mentiras, tómense su tiempo para verla un capítulo a la vez, o si quieren echársela toda como maratón, pues lo pueden hacer también. La neta es que todavía va a seguir como tendencia ahorita por unos días más. Y no hay que olvidarnos que este año, miren, hubo un acierto muy bueno de parte de una producción mexicana. Y ahora sí vamos a hablar de Exterminio, 28 años después. Vaya qué película fui a ver, amigos, de verdad, qué cosa. Yo no me esperaba lo que vi, de hecho, yo no soy muy fan de las películas de terror, ya lo he dicho antes, y salí emocionada, salí sorprendida, me encantó esta película de verdad, pero vamos a comenzar con el contexto. Para ver 28 años después, no se necesita ver las precuelas porque es parte de, digamos que una saga de películas que es 28 días después y 28 semanas después. En 28 días después se nos explica cómo un chimpancé infectado con una extraña cepa de rabia fue liberado y atacó a un humano, contagiándolo y provocando poco después que todo el Reino Unido se llenara de zombies agresivos. Y bueno, la cepa o el virus solamente afectó al Reino Unido, entonces se aisló, digamos, solo el Reino Unido estaba infectado. Ahora, en 28 años después, seguimos dos historias. La de Jimmy, un niño que ve cómo a toda su familia los atacan los zombies y tiene que sobrevivir él por su cuenta, y eso es todo lo que vemos de Jimmy en ese momento. Y después seguimos la historia de Spike, un niño que vivía en una isla separada del continente, es decir, en donde vivía no había infectados. Lo bueno de la película comienza cuando vemos cómo su padre decide llevarlo por primera vez al continente para cazar a infectados. Esto era algo que aparentemente todos los niños adolescentes de la isla debían de hacer. Pese a su juventud y a las incertidumbres de su familia y la comunidad, Spike decide aventurarse junto a su padre, y durante esta misión, Spike se da cuenta que ahí, en el continente, en lo más peligroso, vive un doctor, el cual su padre y los demás de la comunidad dicen que está loco. A Spike le llama mucho la atención esto ya que en su comunidad no había doctores y su madre estaba afectada por una rara y desconocida enfermedad, por lo que él, después de haber regresado sano y salvo, decide partir nuevamente, pero ahora en secreto, y llevando a su madre junto a él, con la determinación de encontrar al doctor y con la esperanza de que se pueda curar, incluso si eso implicara arriesgar su vida para enfrentar a los temidos zombies. Ok, esta es la historia que nosotros vamos a ver durante casi toda la película, la mayor parte de la película. Y es que en primer lugar no es algo que te esperas de una película de zombies, ¿no? No esperas ver como este tipo de historias, esperas ver más como de sobrevivir y no algo tan conmovedor, porque es una historia muy conmovedora, se trata mucho del amor que le tiene un hijo a su madre y de todo lo que está dispuesto a hacer para poder ayudarla. Claro, eso no significa que no vamos a ver zombies, de hecho vamos a ver muchísimos
Y si ustedes no son personas que les guste ver sangre en películas o que les guste ver violencia, pues no se la recomiendo mucho porque sí es una película de cierta forma violenta. Pero la historia es tan buena, de verdad es tan buena que vale la pena, no sé, yo creo que arriesgarse a ver ese tipo de escenas para ver algo muy diferente, muy refrescante y también la producción que hicieron, muchas de las escenas, o creo que la mayoría de las escenas están filmadas con iPhone y los cambios que hacen de encuadres, los movimientos de cámara están loquísimos, te hacen sentir en el ambiente en el que estás siendo perseguido por un zombie y wow, qué cosas, o sea, te quedas al borde del asiento en casi todas las escenas de acción, ves a unos zombies gigantes y como también digamos que puede haber como una comunidad en los zombies, no puede haber líderes en los zombies. Está increíble. Les digo, yo no soy mucho de películas de terror, de zombies tampoco soy mucho, no soy muy conocedora de historias de zombies, pero sí puedo decir que esta ha sido una de las mejores películas de zombies o postapocalípticas que he visto. No se compara con otras que son de que nada más sobrevive y ya, porque aquí se supone que la saga de 28 días no se trata de eso. Realmente no se trata de los zombies. Si bien ha sido un referente en este estilo de películas, más que nada el director trata de plantearnos una pregunta durante sus tres películas, y es que en un entorno posapocalíptico, ¿cómo vamos a actuar? Como personas, como individuos, como grupos y como sociedades, planteándonos que ya desapareció todo, ya no hay ley, ya no hay personas que decidan qué está bien y qué está mal en un lugar en donde tienes que sobrevivir. Entonces, acá nos plantean como las actitudes que tienen diversas personas y diversos grupos frente a esta situación, ¿no? Hay personas que actúan de manera errática, violenta, aprovechada. Hay cosas muy violentas que aparecen en estas películas que reflejan lo que se viven en la sociedad. Pongamos de ejemplo lo que sucede en ocasiones cuando hay un desastre natural. Al menos aquí en México, cuando os sucede un huracán, ¿qué es lo que hacen algunas personas? Van y saquean las tiendas, van y le roban a las personas que están necesitadas o que tuvieron afectaciones. Entonces, si planteamos desde ese punto, imagínense en una situación en la que ya valió todo, ¿cómo van a actuar las personas? Y a través de estas tres películas, el director Danny Boyle retrata de forma muy cruda y realista cómo es que los humanos actuaríamos si estuviéramos en ese tipo de escenarios, poniendo ahora, en 28 años después, un ejemplo cómo es que los niños en la isla en donde vivía Spike, los niños y los adolescentes estaban de cierta forma adoctrinados a crecer para ser cazadores, a crecer para ser de cierta forma soldados, porque incluso en las mismas escenas te están dando a entender que los están guiando para hacer eso, o sea, de cierta forma están adoctrinados. Y aunado a esto, en el momento en el que Spike va saliendo al continente con su papá, empiezan a salir estos flashazos de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, junto con una música que a medida que van avanzando va subiendo un poco el volumen y va haciendo más tenso el ambiente, además del poema de Boots, que ya lo hemos escuchado en el tráiler y es algo que te causa incomodidad, que te causa miedo, de cierta forma te hace, te transmite ese miedo que sintieron los soldados en la Segunda Guerra Mundial, porque es un poema acerca de los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vemos cómo ellos van saliendo hacia el bosque, hacia el continente, y empieza esta música y empieza el poema, y el ambiente se vuelve más tenso, y ya estás comenzando a sentir miedo por ellos. Pero aquí el director nos plantea cómo es que esta comunidad que vive con mucho miedo tomó estas decisiones de adoctrinar a sus niños desde muy jóvenes para que sean cazadores, para que tengan que sobrevivir. Entre todas las situaciones que vemos en las otras películas, no en esta, pero en las otras películas, creo que de cierta forma esta es como la más tranquila en la que cómo podríamos actuar si viviéramos en una situación como esa. Porque en la comunidad en la que viven aparentemente todo está bien. O sea, nosotros no vemos cosas tan raras. Digo, sí es una comunidad muy pequeña y puede tener una que otra costumbre bastante extraña, pero eso que estaban haciendo de entrenar a los niños, entrenar a las personas desde tan jóvenes, es para sobrevivir, no para aprovecharse de otras personas y de otras comunidades, porque justo también en la película el padre de Spike, Jamie, menciona que otras comunidades están medio zafadas de la cabeza. Entonces podemos imaginarnos que entre todos ellos son los más normales. Retomando el hilo de la historia de Spike,
Después de haber regresado de ese viaje con su padre en el que se encontraron con zombies gigantes y peligrosísimos, él decide llevar a su madre a este doctor que decían que estaba loco y realmente Spike no sabía dónde estaba, simplemente estaba siguiendo como la señal de humo porque ese doctor siempre estaba quemando algo. No sabemos qué era, pero algo. No lo puedo decir aquí también, pero era algo. Entonces Spike lleva a su madre vemos que está confundida, de repente lo confunde a Spike con su padre o con su esposo, pero él de verdad estaba determinado a llevar a su mamá para que la curaran. Y en el camino también se encuentra con un montón de obstáculos, pero cuando llega al doctor con su mamá, resulta que no era el loco que su padre le había dicho, que los demás en la comunidad le habían dicho, simplemente era un hombre que había aceptado que la muerte era algo que iba a pasar, que iba a ser definitivo y era algo con lo que él estaba en paz. El doctor había creado un monumento con huesos humanos para recordar a quienes se fueron, infectados y no infectados, y le dice una frase a Spike, Memento mori, recuerda que morirás. Después Spike le pide al doctor que revise a su madre con la esperanza de saber qué es lo que le está pasando y recibe la muy mala noticia de que su madre tiene cáncer y lo más probable es que sea cáncer en el cerebro y haya hecho metástasis en todo el cuerpo, lo cual explicaba por qué ella en la película siempre estaba cansada o se confundía o tenía alucinaciones. Entonces, en ese momento las esperanzas de Spike se derrumban hasta el suelo porque dice, hasta acá llegué para que me dijeras que se va a morir mi mamá, o sea, ¿cómo es imposible? Ahí yo ya quería llorar, la neta. Y el doctor lo trata de consolar diciéndole estas dos cosas. Memento mori, recuerda que morirás. A todos nos va a llegar un fin, pero su madre podía morir sin dolor. Y es que eso debía de pasar antes de que el cáncer le provocara dolores muy intensos en el cuerpo, tratándole de decir también que él podía ayudar a que su madre muriera en paz y sin dolor. Spike obviamente se negaba a esta idea y el doctor le recuerda, Memento amor y recuerda que debes amar. Llegaste hasta acá por el amor que le tenías a tu madre y por ese mismo amor debes de dejarla ir. Ese es el mensaje que nos está dando a entender. Y bueno, pues su madre se despide de él y la madre parte con ayuda del doctor. Y con eso se concluye el viaje de Spike, que bueno, tiene que regresar a su aldea porque debe de dejar algo muy importante allá, pero solamente regresa a dejar esto que es demasiado importante, que no lo quiero mencionar porque de verdad está bueno para que lo vean en la película, pero solamente deja el encargo y se regresa al bosque, se regresa al continente porque él quiere descubrirse a sí mismo, quiere perderle el miedo a los zombies y quiere encontrar qué hay más allá afuera. Entonces vemos a Spike que va caminando y en eso de encontrarse a sí mismo, pues se encuentra con una horda de zombies que pues ya parece que ya no la va a hacer mi pobre Spike y que de repente, ¡pum!, aparece el Jimmy. El mismo Jimmy que les mencioné en el inicio, el niño, que 28 años antes había presenciado la muerte de su familia y había escapado, bueno, pues ahora defiende al Spike, pero Jimmy lo vemos todo tuneado y bien raro, con un look como de medio gángster, rubio, con una banda de minions que se parecen todos a él, rubios también, con joyería, pants de diferentes colores, y que pelean contra los zombies como si fueran ninjas con movimientos sacados de la película de Kill Bill, o los movimientos de cámara, los encuadres como si fueran de Shaun of Dead. Rarísimo, o sea, vimos una historia muy conmovedora, todo un hilo tranquilo de Spike y su mamá, su padre, lo que pasaba en su comunidad, y de repente nos sacan esta pelea casi de no sé de dónde, y ahí termina todo. Aparentemente, Spike se le une a Jimmy, pero Jimmy, pues se ve que es un poco raro porque durante la película vemos que su banda de él hizo algo a uno de los infectados y está bastante extraño. Así que terminando la película no tenemos la certeza si Jimmy es bueno o malo. De por sí en la película nos da una muy mala vibra, a mí personalmente me dio muy mala vibra, pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente película, porque la siguiente película de Exterminio ya está grabada y bueno, hay un spoiler de cierta forma porque resulta que Jimmy sí va a ser protagonista junto con Spike en la siguiente película. Aparentemente Spike sí se le une a Jimmy, pero no sé cómo vaya a ir esto porque Spike es un niño que no estaba tan maleado de cierta forma y Jimmy, pues Jimmy es un personaje que de por sí ya está escrito para que sea y tenga una personalidad muy extraña y muy peculiar, que lo quiero explicar en un video aparte,
Pero el director explica que la personalidad de Jimmy está basado, o bueno, el personaje de Jimmy está basado en Jimmy Savile. Y Jimmy Savile es un monstruo, o fue un monstruo de verdad, en la vida real. Era un personaje muy reconocido en la televisión inglesa, pero que escondía unos crímenes muy, muy perturbadores. Y bueno, no los quiero molestar con esa información, pero bueno, con eso ya sabemos que el personaje de Jimmy va a estar potente y va a causar mucha controversia. De hecho, ya está causando controversia en Inglaterra porque el nombre de Jimmy Savile está prohibido decirlo. Realmente no está bien hacer referencia sobre él. Y ahorita, pues el personaje de Jimmy, bueno, vamos a ver cómo sale esta siguiente película que va a estrenarse en enero del siguiente año. Y sí la voy a esperar porque esta película me encantó de verdad. No hay ni un solo segundo de desperdicio y de tiempo muerto en esta película. Y espero que ustedes también se puedan dar la oportunidad de verla. A lo mejor y se tapen los ojos cuando vean sangre si no les gusta, pero realmente es una película que critica mucho la forma en la que pensamos y, pues les digo, plantea esta pregunta: ¿cómo nos comportaríamos en situaciones o en escenarios como estos? Con esto concluyo este episodio. Ojalá se puedan dar el tiempo de ver estos estrenos que, bueno, Exterminio está todavía en el cine, se acaba de estrenar, y Mentiras está disponible en Amazon Prime. No me despido sin antes recordarles que pueden seguir al programa como @yalavimedia en Instagram, TikTok y Facebook, y a mí como Miroslava San con doble N en Instagram. Espero hayan disfrutado mucho este episodio y nos vemos hasta la próxima.